24. ¿Cuál es el peso específico del hierro si una llave de ese metal pesa en el aire 24,2 gramos fuerza y en el agua 21,12 gramos fuerza? Un típico problema de empuje, de Arquímedes y de flotabilidad. En este caso no flota la llave, pero bueno, es un típico problema. El peso en el aire es el peso del propio material, de la llave, el peso del cuerpo. Es en el aire. Por supuesto que el peso en el vacío sería más preciso todavía, pero no nos pongamos tan, digamos, exquisito con el peso. Peso en el aire, 24,2 gramos fuerza, se interpretaría como el peso real del cuerpo, de la llave. La llave es un objeto bien irregular, ¿o no? Las llaves son objetos irregulares. Si yo quisiera calcular el volumen de una llave, sería un problema, porque anda a calcular el volumen. ¿Vieron las llaves de paleta que son irregulares? Porque la gracia de la llave es que te proteja, es que los dientes sean diversos, las formas diversas, ¿o no? Fijémonos que me piden el peso específico del hierro. Me piden el peso específico del hierro. Entonces, yo podría decir, bueno, el peso específico del hierro es igual a ¿qué? Al peso de la llave, que obviamente es de hierro, dividido el volumen. Esa es la definición. Peso sobre volumen es el peso específico. Supongamos que yo sé que la llave de hierro, bueno, ya conozco el peso, tendría que conocer el volumen. Ahora, te dan una llave, por ejemplo, andás a ver el volumen de la llave, ¿o no? Con todo lo irregular que son las llaves, ¿o no? Entonces, vamos a terminar midiendo el volumen indirectamente, pesando esa llave adentro del agua. En todo caso, pongo una balanza en el fondo del agua ahí, que sea sumergible, y lo peso adentro del agua. Y obviamente que la llave se hunde. Acá vamos a representar el cuerpo simplemente como una esferita, nada más. Pero bueno, no, así no hacemos tanto lío. Pero en el fondo del recipiente, no, pongámoslo, a ver. No, pongámosle que no está en el fondo del recipiente, no importa. Está ahí, está cerca del fondo. Está totalmente sumergida la llave. Entonces, sobre la misma actúa el peso de la llave, que son 24,2 gramos fuerza, que es la fuerza con la cual la Tierra la atrae a la llave, ¿cierto? Pero además va a haber un empuje. Por supuesto que va a ser un empuje pequeño, porque bueno, hay una gran diferencia de densidades, casi 8 veces. La densidad del acero o del hierro es mayor que la del agua. Entonces vamos a tener un empuje pequeño, pero algo va a ser el empuje. Y eso va a determinar un peso aparente en el agua, pesado adentro del agua, ¿no? De la diferencia entre los dos. Eso está explicado en la teoría. El peso aparente es la resultante y por lo tanto lo voy a desfasar un cachito porque no es que es una tercera fuerza, es la resultante, el peso aparente. Y ese peso aparente también me lo dan, porque lo pesan adentro del agua y adentro del agua pesa 21,12 gramos fuerza. Bueno, eso es un indicativo, es lógico. O sea, afuera del agua pesaba más, 24,2, sumergiéndolo en el agua pesa menos, 21,12. O sea, se alivianó parcialmente. No le alcanza para emerger, para ir hasta la superficie y flotar. La llave de hierro no le alcanza. Pero se observa su alivianamiento parcial, como si dijéramos Arquímedes cuando tomaba un baño de inmersión y se notaba que era más liviano una vez que estaba sumergido en el agua. Una cosa así, ¿o no? Seguía pesando, pero menos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es sacar el empuje, obviamente. La clave de acá es sacar el empuje. Así que allá vamos. El empuje, estamos diciendo que el peso aparente o resultante es la diferencia del peso menos el empuje. Por lo tanto, el empuje lo voy a despejar de acá. El menos E pasa como más E al primer miembro y quedaría peso real menos, bueno, esto es matemática, ¿o no? Menos peso aparente. O sea, P sigue donde está, no cambia de signo, menos E pasa como más E al primer miembro, P aparente, positivo pasa negativo al segundo miembro. Y el empuje, como es obvio, va a ser la diferencia entre el peso en el aire o peso real 24,2 gramos fuerza menos el peso aparente 21,12 gramos fuerza. La diferencia entre el peso real y el peso aparente es el empuje. Entonces vamos a tener un empuje de 3,08 gramos fuerza. 3,08 gramos fuerza. Ese es el empuje. Bueno, ahora que tengo el empuje,
yo recuerdo que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Por lo tanto, esta es la única fórmula que hay que aprenderse, ¿o no? El peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Esta es la única fórmula que hay que aprenderse. En este caso, el volumen del líquido desalojado es el volumen de la llave. El volumen de la llave. P es el peso de la llave y este B es el volumen de la llave, el que hay que sacar. Voy a sacar el volumen de la llave para después poder sacar el peso específico del hierro, que constituye la llave, ¿cierto? O sea, al final voy a caer en la fórmula del peso específico, que el peso específico de cualquier sustancia es el peso dividido el volumen de dicha sustancia. Tengo que despejar de acá el volumen. El volumen del líquido desalojado va a ser el volumen de la llave, ¿o no? Entonces, el volumen del líquido desalojado, simplemente B, para después reemplazarlo acá, es igual a ¿qué? Al empuje sobre el peso específico del líquido, que el gamma L pasa dividiendo al empuje. Y va a quedar, el volumen va a ser igual a el empuje, 3,08. Este es el empuje. No me lo pedían, pero es un resultado intermedio fundamental. En todos los problemas de peso aparente hay que calcular el empuje. Sino el empuje, 3,08 gramos fuerza, dividido el peso específico del agua, que es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Recordemos que la densidad del agua es 1 gramo masa por centímetro cúbico, el peso específico es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Claro, me salía el CGS a cualquier verdura, pero no me importa, porque esta es la manera, ¿o no? Ahora se va a gramo fuerza con gramo fuerza y esto va a quedar en unidades centímetro cúbico que pasa arriba. Y bueno, obviamente entonces el volumen va a ser igual a 3,08 centímetro cúbico. ¿Está bien? Gramo fuerza se fue con gramo fuerza sobre centímetro cúbico, se dio vuelta a la unidad y queda 3,08 centímetro cúbico. Ese es el volumen del cuerpo. Y con el volumen y el peso que me lo dieron de dato al inicio, voy a sacar el peso específico, ¿no? Entonces, vamos a recuadrar un poco. Este es el volumen del cuerpo y este es el peso, ¿o no? Y bueno, y con el peso y el volumen vamos a sacar el peso específico del hierro. Será igual a peso sobre volumen. El peso, 24,2 gramos fuerza. El volumen, 3,08 centímetros cúbicos. 7,857. Bueno, ahí está como 7,85. Yo lo hubiera redondeado como 7,86, pero bueno, no importa. Está bien. El gamma del hierro, ¿cierto? 7,85, dejémoslo. Y la unidad está bien. Gramos fuerza por centímetro cúbico. Fíjense que es una unidad que no pertenece a ningún sistema puro, porque el gramo fuerza, bueno, tantas veces le he explicado que en hidrostática, digamos, tenés mucho trabajo con las unidades. Así que son pocas fórmulas, pero hay mucho quilombo a nivel unidades. Ese es el peso específico del hierro. Y ese es el resultado final. Bueno, estos problemas son problemas típicos que se pueden hacer. Por ejemplo, si una persona dice, tengo qué sé yo, tengo un anillo que es de oro, y primero a la gente que es experta tocándolo se da cuenta que si oro no es oro por el peso específico, se da cuenta, pero bueno, puede verse doradito y todo y no ser oro. El oro tiene un peso específico de 19, creo. O sea, es 19 veces más pesado que el agua. O sea, y casi 3 veces el hierro, ¿ven? El hierro es casi 8, bueno, 2 veces y medio, qué sé yo, el hierro. Entonces, si vos, acá tenés un peso específico de 7,80 y pico, pero en el oro es 19 y pico el peso específico. Así que generalmente se puede hacer un experimento y pesar el anillo en el aire y después pesarlo sumergido en el agua. Sacar la diferencia y con eso tener el empuje y bueno, y después haces cuenta y podés saber el peso específico del elemento, ¿o no? Y si te das cuenta que el peso específico es 10, 11 y no es oro. Bueno, pues el oro tiene que tener un peso de 19, peso específico de 19, ¿o no? Entonces hay maneras de ver si te van a engañar o no. No soy joyero, pero me imagino que tendrán forma de saber si hay la composición cómo es, con el peso específico y demás.